País, buenas noches, Oye País. Gracias por acompañarme en esta hora. Yo soy Rudy González. La comunicadora Judith Leclerc tuvo la gentileza de incluirme dentro de su programa que se llama 1000 Historias. Y grabamos en el mes de diciembre una entrevista, un coloquio, un conversatorio que me gustó, quedó bellísimo, muy espontáneo. Sus preguntas y mis consideraciones. Lo hicimos en el Jardín Botánico, en un ambiente fresco, en diciembre, fresco, agradable, apacible, que le permite a uno explayarse y hablar de la vida. Y ese era el sentido de esa historia, una de sus 1000 historias, como titula ella su programa. 1000 Historias con Judith Leclerc. Me gustó el programa y aprovecho esta ocasión y lo comparto con ustedes a continuación. Ha pasado por una cirugía de corazón abierto, pero esto es solo un capítulo más en su gran historia de vida. Rudy González, un periodista dominicano que cubrió las elecciones desde 1970, con una trayectoria profesional de 50 años en el periodismo dominicano, nos concedió el honor de contar su gran historia en 1000 Historias. Soy Judith Leclerc, que nadie hable de imposibles. Estamos aquí en un ambiente maravilloso con un invitado muy especial, un decano del periodismo en República Dominicana, un hombre de valores firmes. Me refiero a Rudy González. Bienvenido a 1000 Historias. Gracias, Judith, gracias. Para mí es un privilegio estar contigo, y te digo por qué es un privilegio, porque es difícil entrevistar a un periodista. Sí, muy. Es difícil. Y yo, como lo que hago es entrevistar todos los días, uno ve con quién va a conversar. Y me gusta tu estilo de conversación, de llegar a lo que es lo común, a lo que es lo normal, a lo que es la vida. Sí es. Y yo estoy viviendo una etapa de saber lo que es la vida. Porque el episodio que yo tuve hace pocos meses me dijo, la vida es diferente. Y ya con estos años que tengo que gozar la vida. Ese episodio al que usted se refiere es un episodio de salud, Sí. donde uno aprende a valorar todavía mucho más las pequeñas cosas. Así es. ¿Qué le enseñó ese episodio de salud, que fue una cirugía de corazón abierto? Claro. Mira, yo nunca en mi vida había estado en una clínica. Yo cuando chiquito no me rompieron un brazo, no me operaron del apéndice. Yo fui un muchacho tranquilo, bien, y como todos los muchachos, pero tranquilo. Y siempre he sido muy sano y de buenas a primeras me voy a hacer mi chequeo regular y me encuentro que tengo algunas venas tapadas. Y me comienzan a hacer estudios y decidieron hacerme una operación. Y cuando me dijeron esto yo pensé, pero Dios mío, ¿pero qué pasó? A mí nunca me ha pasado nada. Cuando te dicen operación de corazón abierto, eso como que constriña a cualquiera, ¿eh? Y yo no fui el menos. Pasó la operación. Y cuando estaba en cuidados intensivos, después de la operación, que me lo pasé leyendo en cuidados intensivos, fue una operación, yo lo cogí de chercha, por así decirlo. Cuando estaba en cuidados intensivos, yo hice una retrospectiva de mi vida y pensé lo siguiente. Yo pude, como me dijo uno de los médicos, tú pudiste haber salido ahí a esa puerta y te pudiste haber caído y te mueres porque se te bloqueó completamente una de esas arterias y ponemos muerte súbita. Y yo pensé estando ahí, si yo hubiese muerto, ya el día de hoy, hubiese muerto hace 3, 4, 5 días, o me quedo en la operación, el día de hoy, ya yo fuera el recuerdo de mis amigos. Ahora, ¿qué he hecho yo para que esos amigos tengan ese recuerdo mío? ¿Por qué no darme cuenta de qué he dejado en el camino para completarlo? Yo creo que yo lo he hecho todo, pero uno ve la realidad entre la vida y la muerte. Una raya que divide, Judith. Es una cosa tan sencilla, pero uno entiende, he vivido bien, he servido a la sociedad, he servido a mi familia, a mis amigos. Y entonces uno en esa retrospectiva, uno dice, sí, ha merecido la pena haber vivido hasta aquí. Yo tengo 73 años y te digo, los he gozado como tú no te supones.
con altas y bajas, con alegrías y penas, como todo ser humano. Pero siento más satisfacción que tristeza, que pena por algo que no haya hecho. Yo siempre tengo una frase, mi papá lo decía, y es una frase muy popular: a quien tú no puedas hacerle un bien, jamás le hagas un mal. Wow. ¿Y qué pasa por lo primero que pasó por la cabeza en ese momento que le dijeron cirugía de corazón abierto? ¿Qué fue? Bueno, yo estaba en un cuartito así en recuperación porque me habían hecho un cateterismo para chequear, y cuando me dijeron eso, yo sentí que el techo se me cayó encima. Wow. Y mi esposa entra llorando y me dice, tenemos un problema. Yo pensaba que me iba a ir esa misma tarde de ahí porque un cateterismo es una cosa ambulatoria. Tenemos un problema. Y yo dije, Dios mío, yo soy un hombre de mucha fe, que no se la ando pregonando a nadie. Yo nací en un hogar cristiano, y al nacer en un hogar cristiano, yo soy una persona que tiene una fe profunda. Y pensé, bueno, Dios, en tus manos me encomiendo. Mi esposa llorosa me dijo, tenemos un problema, y yo le dije, vamos a salir, despreocúpate, vamos a salir. Y vinieron los médicos y me dijeron esto y aquello, y yo pensé, voy a salir de verdad. Yo confié. Mi familia, se reunió toda mi familia. Mis hijos que viven fuera llegaron al día siguiente, pensamos irnos fuera a hacerme la operación, dijeron no, vamos a hacerla en el país, hay suficiente experiencia para hacer eso, y confié en ellos. El médico me dijo, confía en nosotros y confía en él y en ese equipo ahí en Sedimat. Y mis hijos vinieron, mi familia, mis hermanos estuvieron ahí, mis hermanos todos menores, yo soy el papá de ellos, por así decirlo, porque soy el mayor. Mis amigos, y una fe en Dios de que iba a salir bien. Oye, y salió bien. Yo dije, los 3 días que yo estuve antes de la operación, en preparación ahí en Sedimat, los amigos que iban a visitarme, Miguel Franjul, por ejemplo, fue a visitarme y me dijo, pero si tú me dices que vengamos a beber café para acá, yo vine preparado mentalmente, porque yo pensé que iba a encontrar un hombre así, con muchísimos aparatos y en pijama. Y Josefina Navarro llegó, mi amiga Josefina Navarro de toda la vida, llegó con un bulto lleno de cosas, de unas papitas y unas cosas que metió de contrabando en Sedimat, para decir, yo me voy a quedar aquí todo el día porque este hombre debe estar en una situación muy crítica. Y así por el estilo. Y yo lo pasé muy bien, y eso me preparó, y me preparó físicamente, pero me preparó mentalmente. Y pasé ese trance 13 días en un hospital, un hombre que nunca había estado en un hospital, 13 días en un hospital. Y cuando yo salí, yo dije, ¿yo puedo salir caminando? Y me dijeron, no, tiene que salir necesariamente en una silla de ruedas. Uno de los días, la experiencia mayor que yo pasé en cuidados intensivos, al segundo día de estar ahí, yo llamé a una de las enfermeras y le dije, hazme el favor. Y como son habitaciones, los cuidados intensivos de Sedimat son habitaciones, no una sala común, le dije, tú me puedes parar y llevarme a esa ventana, una ventana que estaba a 8 metros o 10 metros. Yo lo hice como en 15 minutos, caminando hacia el pasillo. Wow. Y cuando me paré en la ventana y miré hacia afuera, la enfermera fue y se paró y me dijo, ¿y qué usted está mirando? Digo yo, esas son las luces, las torres de las luces del Estadio Quisqueya y 5 camiones de esos que reparten agua. Y me dice, pues ¿qué usted ve en eso? La vida. Wow. Esa es la vida. Y dije, ratifiqué mi convicción de vivir. Me encanta. Y aquí estoy contigo. Vio que de todos los procesos que uno vive, de esos procesos dolorosos, tristes, de ahí sale la luz más hermosa. 5 meses solamente de ese trance. Y mírame cómo estoy. Y más alegre, más firme para vivir. Y me siento más humano. ¿Verdad que sí? Me siento más humano, porque sé por lo que deben pasar muchas personas. Ahora yo he hecho casi un club de amigos que han tenido y se han operado. Anoche estuve hablando con uno de ellos hasta las 11 de la noche, que se acaba de operar hace 2 semanas. Y yo lo llamo y le digo, ¿qué tú comes? ¿Y qué tú haces? Y ya vamos a hacer esto. Y te voy a buscar para darte una vuelta. ¿Y tú andas manejando? Sí, yo ando manejando. Hace 2 semanas me fui hasta Punta Cana con mi mujer. Wow. Manejando. Yo, está bien, yo estoy bien. Qué lindo. Sí, eso se llama empatía. Empatía y pensar también en otros, en poder usar lo que uno ha aprendido para que el otro también... Eso es lo que yo he hecho toda la vida. Tratar de las experiencias mías compartirlas. Las buenas. Claro. Las malas me las guardo. Exacto. Y una cosa, usted se crió en la zona colonial. Ahí nací. ¿Cómo era entonces esa época, ese niño? ¿Cómo era ese niño? ¿Cómo era Rudy niño? 14 calles,
La zona colonial llegaba, o sea, la ciudad llegaba hasta la avenida Pasteur de hoy. Sí. Y por arriba hasta San Carlos, lo que es hoy la México. Y era un pedacito de ciudad. Bueno, nosotros nos íbamos a jugar pelota a la universidad los sábados y eso estaba en las afueras. Y como le decían mata hambre a esa zona, porque habían tantos árboles de mangos, cajuiles, limoncillos, y nosotros veníamos con sacos llenos de eso, porque se perdían, decían mata hambre por eso. Wow. No, una vida muy tranquila, una vida muy de familia, una vida muy buena, una vida en que uno se criaba en valores, en que había que respetar al vecino, en que el vecino tenía la facultad de llamarte la atención, de darte una pera si fuera necesario, pero donde se cumplían las reglas. Mi papá decía, aquí hay que estar a las 7 de la noche en la casa, porque después de las 9 en la calle están los policías y los ladrones, y algunos policías que son ladrones. Me inculcaron ese temor. Mis tías, yo me crié con 2 tías que no se casaron y una abuela. Excúsame. Sí. Y entonces yo era como un niño lindo. Nos criamos 3 primos con ella porque mi papá vivían ahí cerca. Nos criamos juntos. Y en mi casa era un cuartel militar. Se levantaba uno a las 6 de la mañana en punto. Había que arreglar la cama. ¿Ves? Había que irse a bañar, poner las toallas a secar, limpiar el baño, porque un baño completo. Había que suapear el baño y dejarlo para que el otro que viniera encontrara el baño limpio y seco. De ahí pasábamos al culto de la mañana, eran adventistas. Wow. Era un cuartel militar. Sí. Había que hacer el culto. Después del culto, a desayunar. Y después de desayunar, a las 8 menos cuarto para ir al colegio. Veníamos del colegio a las 12 del día, se ponía la mesa y el que no almorzaba junto, cuando se levantaba la mesa se quedaba sin almorzar. Me encanta. A las 2:30 de la tarde a la biblioteca que está en el Parquecito Duarte. Qué pena lo que ha pasado en el Parquecito Duarte, ahí de la zona colonial, en la Padre Bellín, esquina Duarte, con este lío que se armó los otros días. Ahí la biblioteca frente al convento de los dominicos, a estudiar todos los días ahí, a comer las cosas. A las 5 de la tarde volvíamos, ya después de haber estudiado, la cena, a bañarse, la cena, acostarse todo el mundo. El culto de la tarde y acostarse. Es una vida. Wow. Los fines de semana entonces ya habían algunas libertades, pero una vida de familia, de amigos, de compañeros, de convivencia, es una vida diferente. Wow. ¿Y qué usted leía? Porque usted me dice que cuando lo operaron de corazón abierto, se puso a leer, que también lo llevaban a las bibliotecas de la zona colonial. ¿Qué leía en ese entonces y cómo aprendió a amar la lectura? Desde muy pequeño en mi casa se leía. Para comenzar, ¿tú sabes lo primero que yo leí en mi vida completo, la Biblia? ¡Wow! Había un proceso, había un mecanismo de leer la Biblia en un año. Tú podías leer la Biblia completa en un año para no hacerte aburrido. Y la Biblia es un libro bonito porque es un libro de historia. Tú tienes que verlo, tiene un concepto religioso, pero también tiene un concepto de historia, de cómo fue la formación del mundo, de cómo se dividieron los pueblos, y todo basado en el pueblo de Israel. Pero en mi casa era obligatorio leer. Y además, antes no es como ahora, que tú coges una computadora y metes Judith Leclerc y te sale la vida entera. Y entonces tú coges 2 párrafos, un copy-paste y lo pones en la página. Antes había que ir a la biblioteca y fajarse con esas enciclopedias y abrirlas y comenzar a leer y comenzar a copiar. Y por eso uno aprendía mucho. Pero al hacerlo así, tú te ibas haciendo amante de la lectura. En mi casa siempre se leyó mucho, se obligó prácticamente a leer mucho. Mi papá leía mucho. Y entonces yo me acostumbré a leer y siempre me ha gustado leer. ¿Y cuándo decide entonces ser periodista? Bueno, cuando yo termino la secundaria, tenía 17 años, 1967, tú no das ni un besito cuando eso, 1967, yo quería estudiar periodismo. ¿Por qué quería estudiar periodismo? Mi papá trabajaba en un periódico. Yo me crié entre las rotativas y todo lo que tiene que ver con un periódico ahí en La Nación. Mi papá trabajaba en La Nación en esa época. La Nación estaba donde está la tienda La Sirena, que está ahora en la avenida Mella. Y yo vivía ahí al doblar en San Antón. Y me pasaba el día entero ahí. Y
iba mucho. Y tenía ese amor por el periodismo. En mi casa, por demás, se reunían muchos amigos de mi papá. Con mi papá, en el patio, tenemos un patio frondoso, una cosa como esta, precioso. Y ahí se reunían y tomaban tragos y mi mamá le preparaba un sancocho, eso hasta las 9 de la noche. Eso no es como ahora de cantar a las 4 de la mañana. Sí. Y entonces yo oía las historias y veía a los amigos de mi papá y me apasionaba el periodismo. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso seguimos esta maravillosa historia de Rudy González, un gran decano del periodismo dominicano. Seguimos con más. Soy Judith Leclerc, que nadie hable de imposibles. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Son casi no, 50 y pico de años, 56. 56 años en el periodismo. Eso se dice muy fácil, pero es una carrera muy sacrificada. Nos quedamos en el bloque anterior en que en la UAS se podía comer inclusive con 25 centavos. Y buena comida, y buena comida. Digo, de ahí yo salía bobito, por así decirlo. Sí. En la UAS yo tuve una experiencia muy interesante. Mira, por las cosas de la vida, yo nunca he sido político, nunca he participado, no he sido político en el sentido de haber participado en actividad política partidista, de ser miembro de un partido, de grupos de un partido. Tengo mi preferencia como todo el mundo y las discuto. Pero mi especialidad en el periodismo fue la cobertura política. E increíblemente yo pasé por la Universidad Autónoma de Santo Domingo entre el 68 y el 72 en la lucha del $500,000. Wow. Se estaba peleando por $500,000 mensual para la universidad. $500,000 de pesos, 500,000 pesos, y hoy son 400 millones de pesos el presupuesto. Y iban a las aulas universitarias y estaban los grupos, había mucha beligerancia política. Nunca participé. Nunca me picó la política. Al contrario, tuve algunos problemas con algunas gentes, con algunos grupos, que después fueron mis amigos y gente que estaba muy radicalizada, principalmente gente de la izquierda. Yo tengo un pensamiento de gente de derecha, me gusta, creo en la democracia, discuto a veces de ese tema entre izquierda y derecha, sí, pero no soy un radical, no soy un radical. Para colmo, en el 69, por una de esas cosas del destino y también de mi formación con Cuchito Álvarez, yo paso a trabajar con una agencia de noticias norteamericana, con Associated Press. Wow. Porque Cuchito me puso a que Robert B. Reyes, uno de los grandes veteranos del periodismo, que venía mucho a República Dominicana, lo asistiera, porque él no podía asistirlo. Cuchito era el corresponsal de la AP, para que lo asistiera y lo ayudara en algunas cosas. Yo lo ayudé. Wow. En esas cosas, y después Cuchito se fue retirando y me fue dejando la agencia a mí y ellos me contrataron para eso. ¿Qué pasa? Robert B. Reyes cae en el 73 como el hombre que trabajaba como doble agente, además de ser periodista y corresponsal para América Latina de Associated Press, era agente de la CIA, y lo involucran en el golpe de Estado de Salvador Allende, el golpe de Estado y muerte de Salvador Allende en Chile. Él trabajaba también para una compañía que es All American Cable, sino ITT, International Telegraph and Telephone. La ITT, que era una dependencia de la CIA, decían. Entonces, a mí me tipificaron inmediatamente esos grupos comunistas de ser agente de la CIA.
Ay, Y desde siempre, bueno, mucha gente entiende que yo siempre fui un agente de la CIA. ¿en serio? Sí. Y yo no se lo desmiento a nadie. No se lo desmiento a nadie porque eso no se desmiente, porque la gente no te lo cree, que tiene un concepto de ti, dice que tú eres esto, que... Sí. Ay, pues mira, está negándolo, pero... Esas son fábulas que se van tejiendo. Entonces yo se lo dejo. Entonces yo trabajé con Associated Press 22 años. Y en la universidad tuve algunos encontronazos con esos grupos de izquierda. Me acuerdo una vez que un grupo del Pacoredo, ahí en plena alma mater, saliendo de la puerta, yo estaba haciendo un trabajo, un reportaje, me dieron una tanda de golpes, me rompieron la cámara, me rompieron el porche que yo tenía. ¿Quién me salvó? Atuey de Camps Jiménez, que era secretario general de la Federación de Estudiantes Dominicanos, amigo mío también, porque lo conocía de siempre, y él y su grupo le dieron una, como le dicen ustedes, una salsa a esos gente del Pacoredo. Y después muy amigo mío, uno de los que estaba ahí, Gregorio, me recuerdo, amigo mío, me decía, yo sí siento haber hecho esto. Entonces son experiencias. Eso va curtiendo a uno también. Y esa experiencia con la APE, esa experiencia ya en el Caribe, muchos años en el Caribe pasé a ser editor político, después vino Teleantillas, que era una dependencia del Caribe, comencé a hacer televisión por primera vez en mi vida. Teleantillas fue un boom, y nosotros hacíamos aquellas despedidas y aquellas introducciones desde la calle que no se veía en la televisión dominicana. Y eso fue yo andaba entonces ya con saco y corbata todo el tiempo, porque no sabía en el momento en que tenía que hacer una despedida. Y además para ir al Congreso yo siempre fui muy respetuoso de eso. Al Congreso siempre fui con saco y corbata porque era un centro solemne. Y entonces de ahí fui escalando hasta que en el periódico, en el Caribe, fui un agente de Germán Órdenes, de sus amigos Germán Órdenes. Tengo muchos episodios de cosas que pasaron en la política y en las cosas. Germán Órdenes es un protagonista de todas esas cosas, igual que don Rafael Herrera. Y entonces yo aprendí mucho y tuve muchas vivencias. De ahí entonces me contratan en el 1984, nada más y nada menos que Miguel Guerrero, mi gran compañero, me dice un día, ¿tú quieres trabajar en Última Hora? Aníbal de Castro me dijo que le ayudara a conseguir un buen periodista para que fuera jefe de redacción y su director de Última Hora, porque tiene un problema ya y necesita un periodista. Y yo, encantado, me reúno con Aníbal de Castro y eso fue un lío para yo salir del Caribe que tú no te supones. No querían que se fuera. No, porque cuando yo le dije a don Germán, mire, me estaban ofreciendo en el grupo Listín para que me vaya a Última Hora como su director. ¿Y por qué tú te quieres ir? Y fue un pleito. Y entonces, lo que yo no supe, después me enteré, él llamó a don Tuturo Pellerano. Tú no puedes estar quitándome mi periodista, que fue un lío. Y me dijo, tú no te puedes ir. Y yo le dije, pues don Germán, déme la oportunidad de yo probar. Pues tú, es un problema de salario, ¿qué es lo que te pasa? No, que yo quiero probar, quiero tener la oportunidad. Hasta que finalmente, ¿tú sabes cómo me fui? Después de discutir todo esto, yo tuve que hacer un mes de trabajo en el Caribe, al tiempo de hacer un mes de trabajo en Última Hora. Yo me iba a Última Hora y llegaba a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la tarde cuando terminaba la edición y a las 4 de la tarde estaba en el Caribe entrenando a una gente para que fuera editor político y entrenando a una gente para que fuera editor internacional, porque yo trabajaba también los asuntos internacionales del periódico. O sea, tenía una jornada doble. En el Caribe no me la pagaban, en Última Hora me pagaban y ya un sueldito mejor. No, y Última Hora tuvo una época gloriosa. Última Hora, ¿tú lo leíste en Última Hora? ¿Qué ¿Tú no leíste Última Hora? ¿Qué falta hace? Claro. Hace ese periodismo. Hicimos un trabajo muy bueno en Última Hora. Cuando yo llegué a Última Hora, tengo que reconocerlo, Última Hora ya tenía su fisonomía propia. Era un gran periódico, un periódico diferente, un periódico vespertino, que era un periódico de combate, de noticias calientes. Y entonces Última Hora se caracterizaba porque tenía un grupo de periodistas, analistas muy buenos. Guario Ernest Rosa, el mismo Aníbal de Castro, César Medina, un grupo muy bueno de profesionales, Juan Bolívar Díaz, que hacían más artículos en profundidad que realmente el periodismo cotidiano que también se hacía. Y yo encontré eso. Cuando yo asumí la dirección del periódico, después de la crisis del 92, que yo asumí la dirección del periódico, entonces yo seguí eso mismo. Y conformé mi equipo, pero seguí eso mismo. Y casi todos se quedaron conmigo. Es tan así. Y yo hice un trabajo del que yo me siento orgulloso en Última Hora. Ninguna de la gente, ninguna,
de la gente que trabajó conmigo en Última Hora, que fueron mucha gente y muchos que yo formé, te puede decir hoy que yo fui gruñón, sí. Exigente, sí. Pero yo echaba 4 San Antonio porque ese periódico había que sacarlo a las 12. Pero a la 1 de la tarde me sentaba arriba en un escritorio. ¿Qué fue lo que pasó hoy? Y me sentaba y lo discutíamos. Éramos una familia. Tanto es así que hoy, 20 años después de haber cerrado Última Hora, que lo cerró el gobierno de Hipólito Mejía, cuando la ocupación con el caso Baninter, un grupo, se llama Excompañeros de Última Hora, está conformando un grupo para reunirnos con motivo el año que viene del aniversario de Última Hora, 16 de marzo. Y ya se han anotado nada más y nada menos que 72. Porque yo dije, ahí van a ir, sí, los excompañeros, ahí están todos. Y muchos que trabajan en otros sitios. Y me dicen, yo dije, no se puede quedar nadie. Yo dije, la única condición que yo pongo es que no se quede nadie. Yo siempre he tenido el concepto de que el mensajero es tan importante como el periodista, porque si él no te lleva el papel ahí atrás, no llega la información ahí atrás. El fotógrafo, la gente que trabaja en diseño, la telefonista, o sea, todo es un equipo, es un conjunto. Y para mí todos éramos iguales en ese sentido. Yo tengo dicen que yo soy muy carismático con eso, pero era mi equipo. Era mi equipo. Cuando a veces me ven en la calle y me dicen, jefe, yo le digo, jefe, no. Los otros días me encontré con una persona que dijo, ese fue mi primer jefe. Y una persona y yo le dije, yo no fui tu jefe, yo fui tu compañero de trabajo. Yo tenía una posición y tú tenías otra. Y si tú no tienes esa posición, yo no puedo hacer mi posición de jefe. Seamos compañeros de trabajo. Y eso me ayudó. Fue en 2003, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Exacto. Entonces, hace 20 años, ¿cómo justamente. ¿Cómo impactó eso profesional y personalmente? Una cosa impresionante. Yo nunca había estado sin trabajo en mi vida. Y de buenas a primeras, de la noche, de la mañana, cuando llegó esta gente y ocupó el periódico, y Miguel Franjul y yo decidimos salir del periódico. Lo que pasó fue que dijeron, no, estamos cancelando, las nuevas gente que llegaron, estamos cancelando a Miguel Franjul y vamos a poner a fulano de tal. Pues yo renuncio. Yo no acepto eso, yo no trabajo en un medio intervenido por el gobierno. Y salimos Miguel Franjul y yo, hay una foto famosa, la está viendo ahí, una foto famosa, Miguel Franjul y yo con el cuadro de don Rafael Herrera saliendo por las puertas del listín. Porque Miguel Guerrero dijo, Miguel Franjul dijo, esto es mío. Eso me lo regaló don Rafael, eso no es del periódico, yo me lo llevo. Y así salimos del periódico. Para mí fue un cambio radical. Comencé una vida de periodismo privada. Comenzamos un programa de televisión, Josefina Navarro, Miguel Franjul y yo, que habíamos comenzado en RNN. Era un programa estelar, 2 directores de periódico y Josefina Navarro era la coordinadora en piso, ahí mismo, en el aire. Es un programa muy bueno, 2 directores dando las noticias del día. Y ese programa duró 3 meses, 4 meses, porque ahí mismo vino el cierre de RNN. Fue una época muy dura. Y entonces seguimos nosotros entonces, Miguel Franjul y yo, haciendo un programa de televisión. Hicimos un periódico, Diario a Diario. Ahí te lo estoy mostrando, Diario a Diario, un periódico duro, combativo, contra Hipólito Mejía y contra la ocupación. No contra el tema del caso Baninter, sino contra la ocupación a los medios. Nosotros fuimos hasta Washington y nos reunimos en el Capitolio con legisladores y con la prensa internacional. Yo era vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, y miembro del Consejo Directivo. O sea, teníamos un power tremendo. Hicimos una buena campaña, pero entonces comencé mi vida particular. Monté una oficina de consultoría, de asesoría, seguí con mis programas de televisión, de ahí me metí en radio y por aquí, por ahí. Y entonces me gustó la televisión. Yo no sé de dónde me salió a mí que un hombre tan feo como yo, porque son cosas para gente que tiene una buena sonrisa, que tiene... Claro, hombre. Yo decía, bueno, pero a lo mejor le gusta lo que yo digo. Y yo digo lo que pienso. Y me metí ahí, hicimos un programa por la mañana. Después que recuperamos los medios en el 2004,
que salió el gobierno de Hipólito Mejía y nos devolvió en los medios. En RNN comenzamos un programa en la mañana. Estaba Ricardo Rojas León, estaba José Monegro, estaba Orlando Gil y yo. Y después en el 2009 comenzamos un programa en Color Visión, Oye País, que es el programa, mi programa estrella. Estaba Farideh Raful, que comenzó conmigo a hacer Camino de la Comunicación. Ya. Farideh Raful, José Monegro, Orlando Gil, Carlos Cuello, Julián Roa y yo comenzamos ese programa. Todas las noches de 10:30 a 12 de la noche. Y era un programa, por ahí pasaron todos los candidatos, pasaron todos pasaron presidentes, todo el mundo pasó por ahí, querían ir a ese programa. Era muy bueno. Orlando Gil era una estrella en el mundo de la política, de la información política. Y con Joselito Monegro y con Farideh Raful siempre fue agresiva. Esa muchachita es una avispita, siempre fue agresiva. No es ahora que ella es así, hija de Grace y Tony, tiene que ser así. Así es. Y entonces de ahí seguí y decidí dedicar mi vida a la consultoría, a la asesoría. Tengo una oficina con buenos clientes. He reducido un poco el ritmo de trabajo después de mi episodio, porque ya yo tengo 73 años también. Y nada, esa ha sido mi vida en el periodismo. Ahora estoy escribiendo la lista, mis memorias. Ay, con eso nos vamos a ir a una pausa. Y al regreso, entonces, venimos con ese tema fascinante de estas memorias de Rudy González, que vienen muy pronto, el año próximo, seguro. ¿Antes? Ay, ¿antes? Antes, Ay, están listas. Bueno, esto es Mil Historias, que nadie hable de imposibles. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Que está escribiendo sus memorias, ¿podría entonces compartir con nosotros algún dato sorprendente o alguna anécdota increíble que tenga ahí en el libro? Mira, las memorias mías pueden ser aburridas. No me digas, yo pueden no ser creo. aburridas porque es la vida de una persona. Así. No, pero yo lo que estoy haciendo con esto, la idea de escribir estas memorias, pues yo tengo unos libros ya escritos sobre mis editoriales en Última Hora, sobre mis columnas en el Listín Diario y en el periódico El Caribe, tengo varios tomos, eso es otra cosa. ¿Qué yo pensé en las memorias? A propósito de lo que está pasando con el periodismo. Sí. Ese periodismo nuevo, basado en no hay una investigación, pocos programas hacen una investigación, pocos periodistas analizan y hacen una investigación, son inmediatistas, son lo que dice el internet, lo que dicen las redes sociales, buscando like. Entonces hay como un periodismo como tan vacío en sentido general. Hay buenos todavía exponentes del periodismo. Entonces, muchos muchachos jóvenes. Los otros días yo estaba en una reunión, algo y alguien me preguntó, ¿cómo es el nombre suyo, señor? Y a mí me dio, una periodista joven, a mí me dio tanta pena, porque yo pensé, si tú ves que yo estoy hablando en un grupo de personas que son influyentes, importantes, alguien tiene que ser. Sé inteligente. Pregúntale, ¿quién es ese señor que tiene la chacabana blanca? Y te van a decir, no, ese es Rudy González, un periodista que fue. Sí. Fue periodista. Sí. Pero me di cuenta, eso me impactó y me di cuenta de que
esa historia del periodismo en República Dominicana se está perdiendo, que comenzó una historia muy bonita, una historia de muchas luchas. Y sacrificio. Claro, con la caída de la dictadura. O sea, comenzó con el mismo proceso democrático que estamos viviendo. Y con virtudes o defectos en República Dominicana se respeta la libertad de prensa. Pueden haber choques y cosas, pero aquí se hace un ejercicio tan libre que a veces uno se pone la mano en la cabeza. Pues somos libres en ese ejercicio. Podemos sentarnos y conversar de lo que nos dé la gana. Y tú lo sacas al aire, sin temor a que pasen. A lo mejor que te llama una gente y dice, eso que dijo ese tipo, pero más nada, no pasa de ahí. No hay una persecución de Estado, ni mucho menos. Entonces yo pensé, ¿por qué no decir, no contarle a la gente cómo fue ese periodismo que yo viví? Cómo era ese periodismo romántico, ese periodismo profesional, ese periodismo dedicado, ese periodismo analítico, ese periodismo que tenía todo el cuidado de cómo tú le ibas a presentar a la gente una información, explicarle un episodio. Entonces yo decidí escribir el libro. La pandemia me ayudó. Yo tengo muchas notas y muchas cosas y cogí con la pandemia, me comencé a escribir y porque hicimos la pandemia me sirvió a mí, yo fui de los que cumplí la pandemia en mi casa tranquilo, con mi familia y lo disfrutamos, por así decirlo. Y entonces escribí. Entonces llegó el momento, después que yo escribí 1000 y pico de páginas. Entonces comenzó el momento de recortar esto, de llevarlo a la realidad, de buscar fechas, nombres, episodios, porque no solamente de mi cabeza, sino poder históricas. Y concatenarlo con la realidad, qué se publicó, qué no se publicó, por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Entonces es un trabajo todavía mucho más difícil. Pero entonces todo este tiempo me lo he pasado en eso. Tuve un apoyo del Archivo General de la Nación, donde me copiaron todas las ediciones de periódicos desde que yo comencé hasta que yo salí, completas en un disco duro, y ahí yo busco cosas y yo he visto cosas de las que yo no me acordaba. Sí, se le refresca la memoria. De las que yo no me acuerdo. Por ejemplo, un pleito que yo tuve con Peña Gómez y lo relato ahí. Yo fui muy crítico de Peña Gómez. Sí. Y yo publiqué en mi columna 3 a la semana, salían martes, jueves y sábado. Yo publiqué 2 artículos muy críticos a su gestión como alcalde, diciendo que fue un puro desastre la alcaldía y que Peña Gómez es un hombre muy pasional y que no era tan profesional. Fue muy duros. Y Peña Gómez le mandó, yo todavía era subdirector del periódico, le mandó una carta a Aníbal de Castro, que era el director, de 13 páginas para contestar 2 artículos, 2 columnas mías. ¿Qué decía? Y comenzaba diciendo, tú sabrás lo que yo... Comenzaba diciendo, su muy reformista jefe de redacción y su director, y por ahí comenzaba la carta. Me dijo tantas cosas, pero él hábilmente usó esa carta para poner en contexto sus pleitos que tenía con Jacobo Magluta, del cual él no había hablado. Lo que pasa es esto y eso, porque él me acusaba a mí, decía que yo, aunque decía su muy reformista, yo no era reformista, él me acusaba a mí de ser amigo de Jacobo Magluta, y es verdad que yo era amigo de Jacobo Magluta. Y la amistad de Jacobo Magluta se concretó más porque Orlando Gil era su asistente, y Orlando Gil siempre fue conmigo, fuimos compañeros siempre, toda la vida. Y entonces él me acusó, y esa carta dijo de todo. Y me dice Aníbal de Castro, excelente, brillante profesional, y me dice, Rudy, mira esta carta que mandó Peña Gómez, ¿qué vamos a hacer con ella? Públicala. Públicala. Pues dice muchísimas cosas de ti, públicala. Wow. Ese es el derecho de Peña Gómez, decir eso, contestar lo que yo dije, porque yo creo en ese derecho. Por el hecho de yo ser periodista, de yo ser el director de un periódico, de yo ser el dueño de un programa, no me da a mí la potestad de decir de ti lo que me dé la gana y no dejar que tú tengas tu versión sobre lo que yo digo. Yo eso lo respeto, pero como tú no te supones, se publicó la carta y estaban la gente del PRD esperando una respuesta mía en las siguientes columnas. Pasó 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Y un día cogí, le metí un viaje a Peña Gómez tan desconsiderado como el primero, pero más pensado, más analizado, y fui muy duro, pero me dio una lección Peña Gómez. ¿Qué pasó? Llega Marino Mendoza a mi oficina en el periódico y me dice, Rudy, Marino Mendoza, amigo mío, habíamos cubierto él por el Listín Diario y yo por el Caribe, habíamos cubierto las campañas políticas, y me dijo, Peña Gómez quiere verte. Está bien. No, pues él quiere verte. Puede ser mañana,
por la tarde. Digo, sí, ¿dónde? No, yo te vengo a buscar para llevarte a la casa de él en Cambita. Wow. Marino Mendoza estaba ahí, me llevó a la casa de Peña Gómez. Y cuando yo llego a la casa de Peña Gómez en Cambita, Peggy está viva ahí. ¿Quiere beber algo? No, Rudy, espere que él está recibiendo una gente. En un momentito, parecía algo así como esto, paradisíaco, muy bonito. Como un bohío pequeñito, ahí estaba Peña Gómez sentado, con una ropa de hacer ejercicio, demacrado, así ya, casi no podía casi ni hablar. Y me dijo Peña Gómez, hola Rudy, ¿cómo tú estás? Digo, Peña, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo te sientes? Porque estamos muy mal. ¿Cómo te sientes? Caramba, me dice, yo te mandé a buscar. Hablamos de otras cosas, ¿cómo tú ves la situación del país? ¿Qué tú crees? Y cuando me dice, mira, yo he hecho por el país. He entregado mi vida por el país, aunque mucha gente no lo crea. Pues yo creo en eso. Y yo sé que tú y yo tuvimos muchas dificultades. Yo quiero pedirte perdón si yo te ofendí en algo. Oye, me emociono todavía. Wow. Un hombre casi muriéndose. Un líder de esa magnitud. Así, decirme. Oye, nos abrazamos, le pedí perdón también. Si yo te ofendí, Peña, pues son los rigores de la vida pública y ese tipo de cosas. Y me dio una lección. Me dio así casi ya en el ocaso de su vida. Lo relato textualmente en mi libro. Y relato ese episodio. Y ahí uno aprende el poder que uno tiene como periodista. Y cómo, lo terminé de aprender, de cómo usarlo debidamente. Uno puede hacer mucho bien, uno puede hacer mucho mal. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es ser objetivo y sacarse de dentro cualquier tipo de pasión. Con Peña Gómez yo fui pasional, no te lo niego. Sí. Yo fui pasional. Y fui pasional quizás motivado porque en el Caribe Germán Ornes era un hombre muy duro y muy pasional contra la gente del PRD. Él era muy duro con ellos, contra Bosch. Yo tuve muchos encontronazos con Bosch, me acusó de ser agente de la CIA para botarme de su casa un día. Y decirlo en boca de Juan Bosch. Pasaron episodios que me dieron mucha atención a raíz del asesinato de Orlando Martínez. Y esas experiencias hacen que uno tenga la necesidad y la obligación de hacer eso que yo estoy haciendo, hacer esas memorias, porque eso no debe perderse. Y lo estoy haciendo para que esa nueva generación de periodistas, no para decir, Rudy González escribió un libro y es un bestseller. ¿Qué bestseller ni bestseller? Que incluso mi idea es regalarlo a las universidades, a los estudiantes, que caigan en manos de las personas y a los amigos, lógicamente. Pero básicamente, hacer una inversión, porque tiene una inversión económica, de tiempo, hacer una inversión para que quede algo. Y tú lo leerás y dirás, pues mira lo que dice Rudy González, él me va a engañar con esto que piensa aquí. O dirá, caramba, yo no conocía esto, mira esto. Esa es mi idea, ese es mi plan. Y por eso hablo de todos mis relaciones con el poder político. Por eso se llama prensa versus poder. Precisamente por eso, porque quiero ver desde la perspectiva del periodista cómo el poder tiene fuerza. Ahí hablo del imperio de los Estados Unidos, que le voy a decir, él no es gente de la CIA, ¿no? Y una cosa. Y así por el estilo. Sí. Esa es la idea. Tengo muchos episodios que narro, hay muchos episodios. Y relato también algunas situaciones muy conflictivas y muy difíciles que yo viví como periodista y que vi vivir en otros como periodista y que vi desenlaces que no debieron ser o que debieron ser. A mi forma de ver las cosas, a mi interpretación, que no será quizás la verdad absoluta, pero es mi visión. Y quiero preguntarle sobre el perdón. Ese perdón que usted vivió en ese momento, ¿cómo durmió esa noche? Si te digo la verdad, bien. Bien. Porque aunque me apenó y me fui afligido y me acongojó,
vi que realmente se puede, que uno puede sacar de adentro cualquier cosa que le haga daño. Y además que otra persona que entiende que tú puedes haberle hecho algún daño, haber tenido alguna situación que lo haya enojado, que pueda sentirse con la satisfacción de que eso no tuvo una mayor consecuencia, que le hiciera más daño. Y eso, dormí bien. Tanto es así que después, 2 periodistas más, lo relato en mi libro, Peña Gómez le dijo que él quería hablar con ellos. Él hizo ese periplo con varios periodistas. Sí, yo estaba ahí. Wow. Y era testigo de esa reunión. Dicen que el perdón es liberador. Así, y yo lo creo. Yo lo viví. Y es maravilloso el perdón. Uno no sabe el poder del perdón. Es hermoso porque, y más cuando viene del corazón. 2 semanas, 3 semanas después de ese episodio, murió Peña Gómez. Wow. Yo cubrí ese suceso, fue muy triste. Muy triste. Y mucha gente, incluyéndome, descubrimos lo grande que era ese hombre, que mucha gente nos mintió sobre él y le creímos. Y era un hombre grande y humilde y bueno. Lo que pasa también, Judith, que a veces no nos damos cuenta de la gente que tenemos, de la calidad de la gente que tenemos, de la valía de la gente que tenemos, hasta que después nos mueren y pasa una retrospectiva. Mientras los tenemos ahí, lo sabemos, pero como que no. Exacto. Eso es una condición humana, ¿eh? No solamente, eso pasa frecuentemente. Eso pasa. Y de su historia, de las historias que usted cubrió, ¿cuál fue la más significativa de todas? La que más lección le dejó, aparte de esa. ¿O la más difícil? Bueno, yo estuve en Nicaragua como corresponsal de Associated Press, me mandaron a Nicaragua a cubrir el final de Somoza. Y yo estuve en el Hotel Intercontinental cuando mataron a Bill Stewart, el periodista norteamericano de ABC, que fue lo que dio motivo a que los norteamericanos intervinieran y definitivamente acabaran con el régimen de Somoza. Fueron días muy duros y muy tensos. Y cuando ocurrió aquello, todos pensábamos que a cualquiera de nosotros podía morir. Y yo decía, ¿qué hago aquí? Wow. ¿Qué hago aquí? Pues estaba ahí. Esa fue una gran experiencia y además era todavía mi época casi de formación mucho más recia, mucho más profesional. Yo he entrevistado mucha gente importante. Recuerdo una entrevista que hice con Raúl Cedrás. Wow. En Haití. Me fui con Ricardo Rojas León y entrevistamos a este hombre que no había dado una entrevista para nadie. Tenía como 4, 5, 6 meses en el poder después de haberle dado el golpe de Estado a Jean Beltrán Aristide. Y me ofreció una entrevista. Y conversamos y conversamos. Y cuando yo publiqué esa entrevista aquí en Última Hora, a doble página, varios días, causó un revuelo, que cómo era posible que yo estaba exaltando a este golpista. Hablé de lo que él me dijo y fue una entrevista que incluso para evitar cualquier cosa, después yo escribí un par de columnas sobre mis interpretaciones del tema, usé mucho la técnica de preguntas y respuestas. Una introducción y pregunta. Yo pregunté esto y él contestó esto. Para evitar que las interpretaciones pudieran llevar a un morbo. Pero para mí es más, y dijeron tantas cosas de mí, que cogí una fotografía de Raúl Cedrás conmigo, yo entrevistándolo al lado con mi grabadora, y la puse en mi oficina de este tamaño, para que todo el que entrara ahí se explotara. Esa fue una gran cobertura. Después de eso, la muerte de don Antonio Guzmán. Wow. A mí me llamaron en la noche del suicidio de don Antonio, me mandó don Germán Ornes, me llamaron a mi casa. Yo acabo de llegar de Estados Unidos de viaje de vacaciones y me llamaron que fuera a Palacio, que había una situación en Palacio y que fuera a representar a don Germán Ornes. Y cuando yo llegué allí a Palacio, no puede entrar por aquí. Entramos por la puerta de adelante, por la Moisés García. No, es por la puerta de allá atrás. Ahí estaba llegando don Rafael Herrera también. Cuando llegamos a la puerta de atrás, un oficial, capitán joven, correcto hasta lo último. Yo jamás supe cómo se llamaba. Don Rafael Herrera, sí, pase. Yo soy Rudy González, que no está en esta lista. No, yo vengo por don Germán Ornes. Esta lista usted no está. Y le dice a don Rafael, no, ese es uno de los muchachos de Germán, ese es uno de los muchachos de Germán. Si él te dice que viene por Germán, lo siento, pero yo no puedo dejarlo pasar. Tipo firme. Y ahí don Rafael Herrera entra y vino Stormy Reynoso, asistente de Jacobo, a buscarme.
Sí, para que lo dejen entrar. En ese episodio que yo estuve ahí llegó Lorenzo Sánchez Baret con un fusil FAL en las manos, que era subsecretario administrativo de la presidencia. Yo voy a entrar. El oficial le dijo, usted no puede entrar. ¿Usted sabe quién soy yo? Yo sé quién es usted, licenciado. Pero yo voy para adentro. Usted no puede entrar. Dijo aquella frase, a mí nadie me va a agarrar asando batata. Baje el arma. Baje el arma. No, baje el arma, por favor, y retírese. Y llegó un carro con un general. El general es Rudy González. ¿Fulano de tal? Usted no es del Estado Mayor, no puede pasar. Es un general que le está hablando. Él estaba del otro lado. Es un general que le está hablando. Pónganse en atención. Muy respetuosamente, señor, no puede pasar. Tipo firme, pero yo no había visto un militar tan firme. Wow. Capitán, jovencito de academia. Cuando yo entro, me siento con Jacobo, amigo, y entonces en un momento se hace así y se entreabre, estaba en el antedespacho, se abre la puerta del despacho porque entra una gente y sale otra. Y yo veo adentro como 8 jefes militares, entre ellos Inver Barrera con una metralleta terciada en el hombro. Yo dije, ¿qué está pasando? Dios mío, le pregunto a Jacobo, no, que Antonio se pegó un tiro y lo están operando en el Marión, qué sé yo. Pero es verdad que se pegó un tiro o mataron al presidente. Y ahí tuvimos un rato hablando y conversando y me contó una serie de cosas, digo algunas y armo el escenario en el libro mío. Pero esa fue una noche terrible, amanecimos ahí, eran como las 1 de la mañana, hasta que como a las 4:30, a las 5 de la mañana, Stormy Reynoso, que era el que entraba, Jacobo nunca entró al despacho, se fumó un cigarrillo tras otro. Y uno hablando con él, ya comenzaron a llegar otros periodistas, otros directores de periódicos. En un momento tuvimos don Rafael y yo por muchos ratos solo con Jacobo y nos contó muchas cosas, algunas de las que yo relato. Y entonces Stormy sale con una cara muy seria y le dice a Jacobo, murió don Antonio. Rápidamente Stormy llama a Comas, el coronel de Jacobo, que era el vicepresidente, que fuera a la oficina y trajera el traje negro. Jacobo estaba en camisa, que trajera el traje negro, se metió en un bañito ahí, se cambió y salió a esperar la juramentación. Wow. A las 6 de la mañana, saliendo el sol, llegó Néstor Contín Aybar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, y juramenta a Jacobo Masluta como nuevo presidente de la República. Y yo salí de ahí, después de la juramentación, y me paré en la puerta del Palacio, hice una transmisión para Teleantillas en vivo. Wow. Eso para mí fue una noche inolvidable, inolvidable. Y qué bueno que pueda contarla. Y las cosas que yo oí ahí y de las que se hablaron ahí y de todo lo que se mencionó, una cosa impresionante, terrible. Ese libro hay que leerlo, esas memorias. Yo tengo, sí, yo creo que ahí pueden haber cosas interesantes. Claro, muy interesante. Pero no te hagas demasiadas ilusiones, pero yo creo que pueden haber cosas interesantes. Y antes de finalizar, cuéntame un poco de la familia. Su familia, mira, sus hijos. Mira, yo casé temprano, tenía apenas 22, 23 años, a la época como uno se casaba, sí. Así. Me casé con una muchacha joven del barrio, una muchacha buena, de familia, tenía apenas 17, 18 años, casamos jóvenes, tuve 3 hijos, maravillosos, viven fuera del país. Ella es ciudadana americana, ellos son ciudadanos americanos todos, una diplomática, otro militar y abogado, y otra que trabaja en la empresa privada, y una familia bellísima. Me divorcié por las cosas de la vida. Si tú me dices a mí por qué me divorcié, yo te digo que no sé. Wow. Oye, honestamente, wow. Ni yo le pegué cuernos a mi mujer, ni ella me pegó cuernos a mí, ni pasó nada, nos divorciamos. Wow. De las cosas de la vida. Y tuve 3 años soltero, pero yo me di cuenta un día me pasó un episodio que marcó mi vida y cambió. Director de periódico, poco de dinero, yo de todos mis bienes, todo se quedó con mi familia, yo entregué todo a mi esposa. Entonces, tú te lo ganaste, no digas que repartir mitad, no, eso es tuyo. Yo me quedé con lo que tenía. Director de periódico, llegó un día de última hora, sí. A las 2 de la tarde, almorcé. Para mí lo más grave del mundo es almorzar solo.
Sí, es Es triste. almorzar solo todos los días, es una tristeza para mí. Almorcé, llegué a la casa, me puse a ver televisión, me puse a leer, qué sé yo, me quedé dormido, yo nunca duermo siesta, me levanté a las 8 de la noche, me di un baño, me puse mucho perfume, me puse una ropa bonita y dije, me voy a comer el mundo es mío hoy. Ay, Dios. Salí para la calle, di una vuelta en mi jipeta y me paré, recuerdo como hoy, en la Abraham Lincoln con Roberto Pastoriza frente a la bolera. Esta vez el semáforo en rojo. Había llamado a todos mis amigos y ninguno aparecía. Y unos que aparecieron, con un amigo precisamente de la embajada americana, me dijeron, no, nosotros estamos en casa de fulano, pero ya nos vamos. Yo dije, pues ya terminaron los cines, son las 10 de la noche. Wow. ¿Y qué yo voy a hacer? Pues yo soy un hombre infeliz. Oye, Judith, yo soy un hombre infeliz. Dije, no, yo voy a formar mi familia de nuevo. Wow. Conocí una muchacha maravillosa que trabajaba con nosotros en el grupo Listín. Tuve una relación muy seria, muy decente con ella. Y le dije un día, me voy de viaje a una reunión de la CIP Argentina. Me voy a pasar una semana afuera. La invité a cenar esa noche antes de irme. Cuando yo venga, voy a organizar casarme. ¿Te quieres casar conmigo? Me dijo, pues ¿tú crees que eso es así? Yo tengo que hablar con mi papá y con mi mamá, yo no puedo casarme porque la gente quiera. Bueno, yo te digo que yo me voy a casar y quiero que seas tú, pero yo me voy a casar. Me fui de viaje y cuando vine, ya ella había tenido tiempo de pensarlo y decidimos casarnos y nos organizamos y nos casamos. A los 6, 7 meses, 8 meses nos casamos. 3 hijos, unos mellizos. Pasó una situación con nosotros. Yo decía, yo no quiero tener más hijos, yo tengo 3 hijos. Pero veía en ella una muchacha joven, profesional, que me amaba, que me ama, que yo la quería. Veía en ella una tristeza. Quería tener un hijo. Porque esa es la parte de la vida del matrimonio, quería tener un hijo. Y entonces, ¿qué pasó? Yo le dije, bueno, que yo no quiero tener más hijos. Y en eso pasaron 2 años, 3 años, mellizos. Wow. Y después de los mellizos, encantado, bien todo el mundo, bien, todos felices. A los 2 años me dijo, estoy embarazada de nuevo. Una hembra. Wow. Yo creo que Dios ha sido bueno. Una hembra. Y esa familia ha sido, para mí, incluso ya en mis últimos años que he vivido, en este tránsito que tuve de salud, en este tránsito de recomponer mi vida, han sido la base principal de esa felicidad, de esa tranquilidad, de ese buen vivir. Y así como tú me ves, así yo soy. Qué lindo. Mira, esa es una entrevista hermosa como yo la soñaba. Yo estoy muy contenta, muy agradecida de que nos haya contado parte de su historia, porque 56 años no se recogen así, 56 años en el periodismo. Un poco aburrido, pero bueno. Bueno, a mí me ha encantado, yo sé que al público también, y sobre todo a los estudiantes de periodismo, a los más jóvenes, a los novatos, que esto les va a servir muchísimo. Esa es mi esperanza. Yo Esa sé es mi que sí. esperanza. Ese es mi gran deseo, por eso estoy escribiendo esas memorias, por eso donde quiera, cuando daba clases y cuando los que conozco que pasaron por mis manos, mi idea es colocarlos en el camino bueno. Así es. Muchas gracias, Rudy González. Gracias por su linda historia. No, gracias a ti por tener confianza en dedicarme este tiempo en uno de tus programas de tantas historias buenas que tú has hecho. Y esta, bueno, hay que equilibrar, ya, con este viejito, con esta cosa, pero Me qué encanta, bueno, qué bueno. me ha encantado, me lo he disfrutado. Qué bueno. Soy Judith Leclerc, vamos a seguir con el periodismo positivo, inspirador de República Dominicana. Amén. En un momento donde hay tantos contratiempos con la comunicación. Que nadie hable de imposibles. Hasta una próxima.